candidatos al Senado por la formación Vox hablamos en los próximos minutos. Yolanda Merelo, Carlos Verdejo. Señora Merelo. Hola, buenos días, Antonio. La misma pregunta de inicio. Quedan pocos días para la cita con las urnas. ¿Cómo afrontamos estos días? Así es, bueno, pues con mucha ilusión, con mucho trabajo, con un poquillo de calor también es verdad, pero bueno, con muchísimas ganas de que llegue ese día y por supuesto de dar la batalla y de trasladar el mensaje de Vox a toda la ciudadanía ceutí. Pionera en el Senado, porque Vox no tenía muchos números, pero sí que ha trabajado durante la anterior legislatura en la Cámara. Es decir, ¿qué experiencia ha sacado? Así es, Antonio. Pues mira, realmente hemos sido 3 senadores de Vox que estábamos integrados en el grupo mixto, pero a pesar del escaso número de senadores hemos llevado muchísimas propuestas, hemos estado en casi todas las comisiones, hemos trabajado mucho duramente porque estamos respaldados por un gran grupo que es la tercera fuerza nacional, como es Vox Congreso. Y entonces hemos trabajado muchísimo, hemos llevado también muchas propuestas de Ceuta. Ceuta se ha nombrado en esta legislatura muchísimas veces en el Senado y por supuesto en el Congreso. Entonces estamos muy satisfechos por la labor que hemos realizado. Así es. En Ceuta los problemas siguen siendo prácticamente los mismos, incluso algunos agravados por circunstancias que han venido, pero lo más relevante que en las últimas jornadas, semanas, meses se está produciendo en cuanto al padecimiento de los ceutíes es la sanidad, la falta de médicos, la demanda de los profesionales de la medicina y la situación que el Ingesa no parece solucionar. Así es, Antonio. Bueno, esta situación viene desde hace ya muchísimas décadas, muchísimos años más bien, con distintos gobiernos, tanto del Partido Popular como, por supuesto, del Partido Socialista actualmente. Ha sido un dejar marchar a los especialistas poco a poco, ir mirando para otro lado, no parecía importar a nadie, hasta que se ha llegado a una situación crítica, agónica, en la cual pues, los mismos facultativos se han tenido que poner de huelga para parar esta situación de una vez. Ya no pueden más. Y esta situación la sufren ellos, la sufren sus compañeros, que están saturados porque no tienen sustituciones a la hora de verano, tienen que estar llevando, por ejemplo, en atención primaria 2 cupos para un médico, en el hospital ya sabemos la fuga de especialistas que hay, que no hay especialistas traumatólogos, tenemos un grave problema y yo, por ejemplo, ahora lo estoy padeciendo y bueno, y todos los ceutíes, por supuesto, y entonces nos están obligando o a irnos a seguros privados, el que lo tenga, o ir a pagarlo, el que pueda, pero el que no pueda tiene que sufrir y soportar la situación. Claro, es lo que dicen los médicos, el sector sanitario en general. ¿Cómo puede ser que todo un Estado que tiene las competencias exclusivas en sanidad, en 2 territorios pequeñitos, que son 160.000 habitantes, al final, entre Ceuta y Melilla, pueda tener, datos estadísticos de este año, la peor sanidad de la Unión Europea y, por supuesto, de España? Así es, Antonio, es la peor, la peor sanidad de España y de toda la Unión Europea, y además es que son los únicos 2 territorios Ingesa que están a cargo del Ministerio de Sanidad, y entonces es que es incomprensible que ni siquiera se hayan puesto en contacto pues con los representantes de la sanidad ceutí para ver cuáles son sus propuestas, cuáles son su problemática. En fin, para ellos no son interlocutores adecuados y no sabemos muy bien cuáles serían esos interlocutores. Ni siquiera un secretario de Estado viene a hablar, a ponerse en contacto con los médicos, con los facultativos, ni un ministro, por supuesto, han venido por aquí, han ido a inaugurar un centro de salud, pero bueno, les da un poco lo mismo. Entonces no entendemos a dónde nos quieren llevar, qué es lo que va a pasar con la sanidad ceutí. Es muy preocupante, realmente. No sabemos qué es lo que pretenden hacer con la sanidad de Ceuta. La sanidad en Vox, ¿cuál es su proyecto, sobre todo para Ceuta y Melilla? Bueno, para Ceuta y Melilla, por supuesto, para Ceuta, desbloquear ya de una vez esta situación de huelga que tienen los facultativos, que no estemos en una situación de agravio comparativo con respecto a la península. Y bueno, desde Vox, eso por supuesto, lo primero, resolver el tema de la huelga, y luego a nivel nacional lo que nosotros proponemos es una tarjeta sanitaria única. No puede ser que los ceutíes, cuando nos desplacemos a la península, necesitemos una tarjeta de desplazamiento para que nos atiendan determinado facultativo en determinado servicio hospitalario, un hospital o en una consulta, porque como no somos de allí, pues no se nos puede atender o se nos genera un agravio y un problema a la hora simplemente de irnos de vacaciones o ir a comprar a la península, que nos podamos poner malos. Eso es. Señor Verdejo,
afronta usted la candidatura al Senado con unas perspectivas nuevas en su evolución política. Bueno, nuevas para mí, pero para el partido no son nuevas. Ya tenemos a Yolanda con 4 años magníficos en el Senado. Como bien ha comentado, ha sido la senadora que más iniciativas parlamentarias ha tenido en la historia de Ceuta, y Teresa también en el Congreso. Por lo tanto, ya como me dices, hablas de mi persona, lo que quiero es unirme a ese trabajo, sabiendo que 3 hacen más fuerza que 2 a la hora de representar a Ceuta en las Cortes Generales. La situación en el Senado es la representación del territorio y quizás sean las voces más críticas porque son precisamente la representación de esos territorios. La voz de Ceuta en el Parlamento. ¿Qué es lo que llevará Vox más allá de lo que ya ha hecho en estos 4 años de la anterior legislatura en esas cámaras alta y baja? Bueno, yo creo que Vox ha hecho un gran trabajo, muy general. Hemos trabajado tanto para Ceuta como desde Ceuta para el resto de España. Entonces, ¿qué vamos a presentar nuevo? Evidentemente los años pasan, la política cambia. Pedro Sánchez ha ido legislando año tras año, mes tras mes, y a partir del 23 esperamos tener un nuevo gobierno. Evidentemente, con un nuevo gobierno vamos a poder realizar iniciativas parlamentarias para que se aprueben todos esos puntos de nuestro programa electoral, para que también tengan una incidencia positiva en la ciudad de Ceuta. Son tantas cosas, pero bueno, ya hemos hablado y han hablado Yolanda y Teresa: inmigración, educación, sanidad, economía, conexiones con la península. Ceuta es una ciudad muy interesante desde el punto de vista político, muy compleja, porque tenemos las relaciones con el país vecino, tenemos esa insularidad, tenemos esa crisis económica, tenemos esa crisis educativa, tenemos esa crisis de seguridad. Todo eso evidentemente no se ha resuelto con el gobierno de Pedro Sánchez con Podemos, y nosotros queremos primero ganar para gobernar, y luego nuestra labor como representantes de Ceuta, en primer lugar, que se nos oiga más, y con el poder del gobierno de la nación, evidentemente resolver los problemas y potenciar la ciudad. Son muchos y múltiples los problemas que tiene Ceuta, es cierto, pero la pregunta concreta: ¿el Estado es competente en Ceuta y Melilla en 2 cuestiones claras, aparte de interior? Pero bueno, es educación y sanidad. De sanidad hemos hablado, de educación. También es competente el Estado exclusivamente en Ceuta y Melilla, y no sé muy bien si la situación en la educación en Ceuta y Melilla está al nivel de la sanidad respecto de España y de la Unión Europea. No, cuando hablamos de fracaso escolar en Ceuta tenemos ya niveles de Tetuán. Evidentemente tenemos uno de los niveles de fracaso escolar más alarmantes de toda España y por ende de Europa. No hace falta ser un erudito para conocer la opinión de los profesionales de la educación, de los profesores. Necesitamos más profesores, tenemos una de las ratios más elevadas de España, estamos hablando de más de 30 alumnos de media por aula. La individualización, la personalización de esa atención al alumno es menor, no es lo mismo trabajar con 20 alumnos que con 30. La calidad de la educación que recibe ese alumno es negativa, es peor. Luego, también es verdad que tenemos una ley educativa que cada 4 años va cambiando. El sector, el profesorado, también está cansado porque no se puede planificar igual a largo plazo con una ley educativa, como hay en otros países de Europa, que dure 15, 20 años, a una ley educativa que constantemente va cambiando. Tenemos que aprobar una ley que tenga ese consenso dentro de los especialistas en educación para poder planificar, que no se vaya derogando cada 4 años. Luego en Ceuta también tenemos el problema de que hay un número alarmante, de alumnos que incluso llegan a la educación secundaria obligatoria sin dominar la gramática, sin dominar el uso del español, del castellano. Eso se ha denunciado una y otra vez. Cuando lo hemos dicho nosotros nos han llamado, pues lo que nos llaman siempre, nos intentan demonizar, pero es algo de lo que se ha hablado en todos los partidos políticos y también en asociaciones relacionadas con la educación y en sectores profesionales que nada tienen que ver con lo político. Y es verdad, muchos niños llegan al colegio sin saber hablar español, porque en sus casas el idioma materno es otro, o porque no se domina el español, o porque simplemente no se preocupan porque ese niño llegue al colegio sabiendo español. ¿Qué pasa? Pues que luego se genera un déficit educativo durante toda la etapa educativa y parece que la dirección provincial, que el Ministerio de Educación, prefieren mirar a otro lado en vez de arreglar
y promover iniciativas para solucionar ese problema. Básicamente son cuestiones que hay que trabajar a nivel Estado en Ceuta y Melilla con programas concretos probablemente de mejora en ese aspecto. Supongo que vos sí tira hacia ese lugar, ¿no? Sí, claro, nosotros hemos hablado de españolización, ya no solo en cuanto a la identidad de la ciudad que se ha perdido, sino también hablamos del idioma, de que es necesario que esos niños tengan el conocimiento y el dominio del idioma para poder interiorizar los aprendizajes de todas las materias que se dan en un colegio o en un instituto y que luego puedan llegar, ¿por qué no?, a la educación universitaria o a la formación profesional, que está dando mucho rédito y mucha inclusión dentro del mercado laboral. Y luego, que no lo he mencionado, tampoco me gustaría evitar el asunto de la autoridad del profesor. Estamos hablando de una autoridad que ha mermado continuamente, progresivamente, y hasta el punto de que se cuestiona más al profesor que al propio alumno, cuando tiene comportamientos disruptivos o que no se deben tener en un aula. Y no me gusta personalizar, pero incluso este año hemos visto cómo se me ha grabado a mí en mi centro de trabajo. La Dirección Provincial de Educación no ha hecho absolutamente nada. Incluso se han grabado conversaciones telefónicas de padres con profesores, se han hecho públicas en redes sociales, y la Dirección Provincial no ha defendido en absoluto, no se ha interesado por saber qué medidas puede hacer para proteger a esos profesores. Por lo tanto, estamos indefensos, el profesorado está indefenso, y también nosotros queremos reforzar al profesor su autoridad y que no se le pueda ni grabar, ni hacer fotos y subirlo, tanto por parte de alumnos como de padres, sin ninguna consecuencia. Es usted candidato al Senado, esa Cámara Territorial. Habrá que defender la ciudad en toda su potencialidad. Ha hablado recientemente de manera pública sobre las potencialidades de Ceuta. ¿Cuáles son para usted las potencialidades de Ceuta en un momento en el que la situación no parece nada agradable? Tenemos que entender que Ceuta, por su situación geográfica, tiene más dificultad de desarrollarse que el resto de la nación. No estamos en Madrid, no estamos cerca de Sevilla, no estamos cerca de Málaga. Lo primero que necesitamos, esto es una realidad, es una inversión muy fuerte por parte del Estado. Una inversión que no debe sustentarse en 2,5 millones para mantener un centro de MENA, en 2 millones y pico más X millones más de asociaciones a chiringuitos para atender un CETI, sino que esos millones deben utilizarse para reforzar Guardia Civil, Policía Nacional, también porque nuestra seguridad, de nuestra seguridad depende hacer a la ciudad atractiva. Y luego un pilar que podría ser fundamental es el turismo, pero claro, ¿quién va a querer hacer turismo si para que una familia venga 3 días a Ceuta se tiene que gastar el equivalente a pasarse una semana en Canarias? No se puede. Por lo tanto, abaratar esas conexiones, aumentar el número, poner facilidades para que Ceuta esté bien conectada con la península. Mientras esto sea un terreno al que sea una odisea, al que haya que enfrentarse una odisea para existir, vamos a estar abandonados, la gente no va a tener interés y al final exclusivamente nos vamos a tener que sustentar con la poquísima industria que tenemos y esos puestos de funcionarios. Pero bien, los puestos de funcionarios que tengamos que sean para atender las necesidades de la población española, no para gastarse millones y millones, que sí, generan contrataciones, pero generan contrataciones para atender a inmigrantes ilegales. Y eso es una realidad que no se debe olvidar nunca. Finalmente, señor Verdejo, el 23J, como decimos, está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasará con los resultados? ¿Qué posibilidad ve que Vox pueda entrar a formar parte del gobierno, como se dice en las encuestas, con futuros pactos o no? Si tendrá mayoría suficiente el Partido Popular, si deberá de contar con Vox. ¿Cuál es su visión? Bueno, yo es que no soy adivino, entonces el día 23 pues veremos. Evidentemente nosotros nos presentamos para encauzar esa alternativa de gobierno, una alternativa a la izquierda sectaria de Pedro Sánchez y la izquierda más radical de este país, apoyadas en filoetarras, apoyadas en los independentistas, y construir, como ha comentado Teresa, construir lo que han destrozado, lo que han derruido, y también
Ceuta. No hace falta ser muy erudito, como he dicho antes, para comprender la situación alarmante que vive Ceuta y también el resto del país. Simplemente esperamos ganar, esperamos tener un buen resultado y, como dice Santiago Abascal una y otra vez, somos el voto seguro. La gente que nos vote sabe a dónde va a ir nuestro camino político, qué tipo de propuestas vamos a presentar. No es un voto que genera riesgo, porque hay otras formaciones que las votas y no sabes con quién van a pactar, no sabes qué cosas van a presentar, por qué línea política van a tirar. Con Vox hay voto seguro y una mano tendida para generar una alternativa de gobierno. Pues muchas gracias por este rato de charla de política y de proyectos. Muchas gracias, Gracias, Antonio.